Buenos días, bendiciones, que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Estoy aquí para entregar el material que el Padre depositó en mis manos para el día de hoy. Este material que Dios me ha entregado en este día, yo espero que le sea de muchas bendiciones a la persona que lo van a recibir. El tema que el Padre le puso, los auténticos, ¿dónde están? El título, no pierda tu autenticidad. El propósito de este mensaje, hacerte entender por qué se caen los ministerios, como vemos hoy. Dios va a hablar hoy aquí de un hombre que fue fiel, que fue honesto, que fue íntegro, que fue apartado para Dios hasta el día de su muerte. Y Dios le dijo a este hombre: no temas, no te preocupes, que la guerra no es contigo, sino conmigo. Lo mismo que está aconteciendo hoy con este vaso que Dios está usando para hablar con usted. Hermano, a mí se me ha levantado toda clase de guerra, pero al que Dios ungió y lo designó para pelear guerra, tiene que ser un hombre y una mujer valiente. Así es que si usted no es valiente, hay problemas. Pero hay muchas fallas, como vamos a ver aquí hoy, que cometemos los seres humanos, que aún estando usted ungido y designado para ser alguien grande en la tierra, se cae. Y hoy usted va a ver a un David, a un Saúl y a un Samuel. Pero vamos a ver también al esposo de Ana, que le dijo a Ana: ¿acaso no te soy yo más importante que 10 hijos? ¿Quién le dijo a usted que ningún millón de hombres en la tierra va a ser más importante que un hijo para usted? Pregúntele a este vaso el valor que tienen los hijos. Pregúntele a este vaso el valor que tienen los hijos. Y usted se ha dejado comer lo dulce. El enemigo le ha quitado los hijos que usted tenía asignado en su agenda en el cielo. Y usted no se lo ha reclamado a Dios. Usted le ha dado el lugar de su hijo a un hombre. El lugar de un hijo es del hijo. Por eso, con la cuarta hija que cayó en mi vientre, la gente me decía, porque no era del mismo papá: hey, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Sácate esa barriga. Digo, no. Tengamos cuidado, hermano, cómo tomamos decisiones a la ligera. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Samuel 1:14, aquí vemos. Cuando un ministerio o un ministro pierde la cobertura de Dios. Este pastor llamado Elí juzgó, condenó a Ana, la madre de Samuel, porque la juzgó, porque la vio con sus ojos y le dejó y le dijo: tú estás ebria, echa fuera de ti el vino. Así he visto cantidad de pastores hoy que juzgan y condenan a la persona por lo que sus ojos ven, pero no tienen una intimidad con Dios. Y todo hombre y toda mujer que Dios le entrega un liderazgo, si se separa de Dios y no consulta a Dios para tomar decisiones, todas esas decisiones que usted toma le van a acarrear problemas tan serios que el ministerio se va a caer. Cuide su ministerio y sobre toda cosa guardada, guarde su corazón. Porque el día que usted diga, no hay que orar por todo, entonces usted se le olvidó que la Biblia dice: consúltenme primero. ¿Cuál es el problema? Que usted no está consultando a Dios para hacer lo que usted está haciendo. Por eso las cosas le están saliendo, que usted piensa que a la cabeza a veces se le quiere. Y el enemigo lo ha llenado a usted de temor. Me está mostrando Dios personas que están llenas de temor.
Yo no quiero que los demás digan, yo no quiero que los demás vean, yo no quiero que los demás sepan. El demonio lo llenó de miedo. Ahí hay una identidad inmediatamente de que usted le dio lugar a la cizaña y el trigo se ha contaminado. La intimidad con Dios en el capítulo 2, versos 2 y 3, Ana dijo, no hay santo como el Señor. En verdad, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. No os jactéis más con tanto orgullo. Oiga bien lo que dijo Ana. No os jactéis más en el capítulo 2, vaya, léelo. Con tanto orgullo. Ana vio el orgullo que portaba su marido cuando le dijo, no te soy yo más valioso que 10 hijos. Barbarazo. Y creo que esta palabra de Ana vinieron por aquella palabra que le dijo el Cana a su marido en el capítulo 1, verso 8. Ana, ¿por qué llora y no come? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Ay, hermano, tengamos cuidado de nosotros mismos. En el capítulo 3 Dios llama a Samuel. En el verso 3 dice que la lámpara de Dios no se había apagado en el pastor Elí. ¿Qué significa esto que dice aquí? Que usted y yo se supone que somos lámparas. Pero si no hay aceite en la lámpara de usted y en la lámpara mía, estamos jodidos. Así es que usted tiene que venir al altar todos los días a buscar aceite para ponerle en su lámpara. Por eso hay multitud de iglesias que están apagadas y la luz de Dios no brilla en aquellos lugares. Usted entra a la iglesia con una carga y sale con más carga. Porque el domingo pasado yo salí con una carga que no aguantaba. Me contaminé con lo que mis ojos vieron dentro de la iglesia. Pregúnteme, si usted pertenece a la iglesia, ¿qué fue lo que usted vio? Y usted me va a decir, ¿usted tiene razón o no la tiene? Porque le voy a hablar por la palabra. Y viene una enseñanza mañana que tiene que ver que aunque tu maestro de Dios, que el Espíritu Santo se mude en ti y Él es el que te enseña. El problema es que tú rechazas al maestro de maestro. Dios llama a Samuel. Dice que en el capítulo 3, y la lámpara se había apagado de Elí, vemos lo que sucede cuando el hombre de Dios está conectado. Cuando Samuel escuchaba la voz que le decía Samuel, él pensaba que era el pastor Elí quien le hablaba. Pero cuando por tercera vez lo llamó, Elí le dijo, acuéstate y si te llamas de nuevo, es Dios que viene a hablar contigo. ¿Sabe por qué le dijo eso? Porque este pastor Elí sabía, este sacerdote, de qué manera Dios le habla al hombre. Y él tuvo discernimiento y se dio cuenta que quien lo estaba llamando era Dios. Este no fue como un pastor un día que le llevé un escrito en un cuaderno y ¿sabe lo que me dijo? América, Dios no habla tanto. Yo dije, será con usted que no habla tanto. Lo siento por usted, porque conmigo sí habla. Y aquel con quien Dios no habla, revísese. Revísese. Porque dura cosa es caer en la mano de un Dios vivo, dice el libro de Hebreo por allá, en el verso 31. Y fue muy fuerte lo que a Samuel le tocó oír de la boca de Dios ese día, ya que del verso 1 al verso 14, Dios le dijo a Samuel, he aquí, estoy a punto de hacer una cosa en Israel
la cual hará retiñir ambos oídos a todo aquel que lo oiga. El verso 12 dice que ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa, porque siempre a causa de su iniquidad que él conocía, porque sus hijos trajeron sobre sí una maldición, pero él no lo reprendió. Mire lo que Dios hace con un auténtico. Dios habla con él y le avisa las cosas que van a venir. Pero si Dios me habla a mí de un pastor, de un líder, y me dice, ven, que yo quiero ir a su casa. Hay dos personas que Dios me ha dicho a mí, quiero ir a la casa de esta persona, y esas personas se han negado a recibir a Dios. ¿Por qué? Usted se lo pierde. Usted se lo pierde. Porque dice Dios que al que rechaza al que yo envío, me está rechazando a mí. Aplíquese la palabra. Tres personas. Hubo una persona que Dios me dijo, me llevó a Zaqueo para decirme, hoy voy a visitar a este siervo, de la misma manera que visité a Zaqueo. Y él me dijo, no, hoy no puedo recibirle en mi casa porque tenemos un viaje. Digo, no, pues yo estoy aquí desde las 7 de la mañana en la puerta de su casa. Porque yo sí sé lo que es responsabilidad. Y lo que dice Ezequiel 33, al que yo le diga va a morir y tú no se lo dices, a ti te cobro su sangre. Yo no voy a pagar por la sangre de nadie. ¡Ey! Lo que Dios le reveló a Elí, le dejó y le dijo, dímelo sin ocultarme nada. Elí quería que Samuel le dijera todo lo que Dios le habló, pero fue muy fuerte lo que Dios le habló a Samuel. Cuando Samuel terminó de decirle todo a Elí, la respuesta de Elí, oiga qué respuesta de este malvarazo. Para mí, que fue la respuesta más incorrecta. Porque este hombre dijo en el verso 18, el Señor es que haga lo que bien le parezca. ¿Qué cree usted? Lo que él debió haber hecho cuando él le dijo lo que Dios me habló, porque Dios habla para que usted se humille y se arrepienta. Lo que él debió haber dicho fue de otra manera. Ay, no, que no le pase esto a mis hijos. Yo me humillo, me postro delante de Dios. Porque para eso es, ¿qué fue lo que hizo el rey acá en Primera de Reyes 21? Cuando Dios le dijo lo que iba a hacer a través del profeta. Porque Dios usa el profeta para hablarle a la persona, pero si la persona no acepta la corrección, tú te la pierdes. Veo que por segunda vez se equivocó Elí, porque la respuesta de un hombre temeroso de Dios debió ser, ay Padre, ten piedad y misericordia de mí y de mis hijos. No, si el Señor es que haga lo que le parezca. Ajá, siga ahí, no doble. Dice en el verso 17 y 18 vemos cómo murieron los dos hijos de Elí y también Dios mató a Elí el mismo día. O sea, por el corazón duro de Elí, porque no se humilló, Dios había dicho que iba a matar a los hijos de Elí, pero lo mató a los tres. Al papá y a los dos hijos. ¿Usted que cree que Dios no es amor, amor y amor? A mí Dios me dijo, tú me vas a predicar el Dios del fuego consumidor. En el capítulo 5:11, Primera de Samuel, moradores y príncipe de los filisteos se llenaron de miedo al ver cómo Dios mató a Elí y a sus hijos. Y ellos dijeron, sacad de aquí el arca de Dios de Israel y que vuelva a su sitio para que no nos mate también a nosotros y a nuestro pueblo. Porque había un pánico mortal por toda la ciudad y la mano de Dios se hizo muy poderosa allí. Y los hombres que no murieron fueron heridos con tumores y el clamor de la ciudad subió hasta el cielo. El arca de Dios estuvo en la tierra de los filisteos por 7 meses. Esto pidieron consejo los sacerdotes y adivinos
de lo que debían de hacer con el arca de Dios. Y se le aconsejó en el verso 3 del capítulo 6 que no la enviaran vacía, sino que enviaran una ofrenda por la culpa del pueblo. Entonces seréis sanados y conoceréis por qué la mano de Dios no se ha apartado de nosotros. Los filisteos le preguntaron cuál sería la ofrenda que debemos llevar por la culpa. Y ellos le dijeron 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los príncipes de los filisteos. Mira, hermano, para nosotros honrar a Dios tenemos que desprendernos de cosas que tengan valor. No le dé a Dios lo que no sirve. No le dé a Dios lo que sobra. Aquí se habla 2 cosas y se le habló de oro. No puedo extenderme demasiado, pero a usted que le cuesta mucho darle a Dios, tenga cuidado. Tenga cuidado. Pude ver un hijo deshonrando a su madre en esta semana de una manera tan fea que dije, Señor, no permita que esa persona que deshonró a esa madre pase por ese mismo momento que ella hizo pasar a su mamá. Porque Dios es vengativo y Dios juzga. Digo, no lo permita. ¿Sabe por qué? Porque duele. Duele, hermano. Y yo he visto tantas cosas que Dios hace, hermano, que cualquiera no quiere verse. Dura cosa es caer en la mano de un Dios vivo. Dice aquí, porque la misma plaga estuvo sobre todos nosotros y sobre vuestros príncipes. En el verso 9 del capítulo 6 vemos una enseñanza tan pero tan fuerte que yo temblé, ya que el consejo dado para enviar el arca de regreso fue este. El verso 9 dice, tomará un carro, lo colocaron en 2 vacas y que la observaran. Oiga bien, no fue un hombre que llevó el arca al lugar que iba. Fueron 2 vacas. ¿Usted está oyendo? Donde Dios tiene que usar animal. Y en este caso, tenían tanto temor que no dijeron ni que vamos a poner una persona. Porque cuando usted tiene temor de Dios, usted saque el yo que hay en usted. Y mire, prefirieron ponerle 2 vacas al arca. ¿Lo haría usted eso hoy? Eso es quitar el yo para dejar que Dios haga su voluntad. ¿Qué hizo Dios? Dios dirigió la vaca al lugar. No doblaron ni a derecha ni a izquierda. No se desviaron del territorio del camino de Betseme. Entonces es que Dios nos ha hecho todo este mal. Pero si no sucede así, es entonces que sabremos que no fue su mano de Dios la que nos hirió, sino que todo fue una casualidad. En Dios no hay casualidad, en Dios hay causalidad. En el verso 12 dice que los príncipes siguieron la vaca y esta no se desviaron ni a derecha ni a izquierda, pero en el verso 19 dice que Dios hirió a los hombres de Betseme porque miraron dentro del arca en aquel día. Y de todos los hombres que Dios hirió en aquel día, fueron 50,070 hombres que hirió Dios. ¿Usted está mirando? ¡Ay! Esta que está aquí sí que le tiene temor a Dios. El pueblo lloró porque Dios hirió al pueblo con gran mortandad. Y en el verso 20 dice que los hombres de Betseme dijeron, ¿quién puede estar delante del Señor? Este Dios santo. ¿Y a quién subirá al alejarse de nosotros? En el capítulo 7 de Primera de Samuel sucedió que pasaron 20 años y el arca de Dios estaba en la casa de Abinadab. Y toda la casa de Primera de Israel añoraba al Señor porque lo dejó solo. Entonces Samuel dijo a toda la casa de Israel, si volviere al Señor con todo vuestro corazón, quitad entre vosotros los dioses extranjeros y las imágenes hechas por mano de hombre, y dirigid vuestro corazón al Señor vuestro Dios, y servíle solo a Él. Y Él os librará de la mano de los filisteos. Y en el verso 4, los hijos de Israel quitaron las imágenes, los baales, y sirvieron solo a Dios. Samuel, verso 5, dijo, al ver, le obedecieron ahora yo
oraré al Señor. Usted está oyendo, yo puedo orar por una persona que tenga obediencia, pero hay personas que vienen aquí para que ore por ellos, que están en total rebeldía, donde Dios me dice, ya no me venga a orar más por este. Porque ¿para qué me dice Señor, Señor, si tú no haces lo que yo te mando? Del verso 6 al 11 sucedió que cuando los filisteos vieron lo que sucedió con la oración de Samuel, vinieron para atacar de nuevo al pueblo de Israel, que pidió a Samuel que rogara a Dios de nuevo por su causa. Dios peleó por aquel pueblo y con gran estruendo confundió a los filisteos y le dio la victoria a los hombres de Israel. En el verso 12, Samuel colocó una piedra y le llamó a aquel lugar Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Así es, fíjese, esa palabra Ebenezer debería ponerla todo pastor en la puerta de su iglesia, porque debería decir hasta aquí nos ha ayudado Dios. ¿Por qué? Porque este vaso está mirando cómo los hombres que están dirigiendo la obra de Dios se han engrandecido y se han creído que son ellos. Le digo que hay una pastora que tiene en las redes un escrito que dice, este mensaje es solo para miembros. Se va para el infierno si no deja de usar esa pendejada. Para el infierno se va en directo. Solamente le digo a Dios, ten misericordia, porque va a perder la salvación. Porque a mí me dijo Dios, síguela. Porque en ella puse a una Moisés. Moisés no le iba a decir a nadie, si tú no me pagas, yo no te voy a dar la palabra que Dios me está dando. Eso lo convierte a usted en un ladronazo. Si es Dios que le está dando, porque a mí me luce que esa persona hace rato que eso no se lo está dando Dios. Porque hermano, yo estoy segura que si es Dios que se lo está dando, ya Dios lo había matado hace rato. Hace rato que para mí eso se desconectó de Dios. Así es como habla un auténtico hijo de Dios sin egocentrismo. En el verso 13 dice que la mano de Dios estuvo con ellos en todos los días que vivió. Samuel, vemos del 14 al 17 cómo juzgaba Samuel y cómo edificó un altar a Dios en Mizpa, Gilgal, en Ramá. ¿Y usted le edificó un altar a Dios en su casa? En el capítulo 8 sucedió que los hijos de Samuel le fallaron a Dios y al pueblo y pidieron un rey. Mire, cuando usted le falla a Dios, usted va a poner los ojos en el hombre. Y ahí mismo se le cae el ministerio. Cuando usted dice, yo tengo que buscar personas para que trabajen con mi causa, y soltó a Dios, ahí mismo usted falló. A Samuel que le pusiera un rey, porque Samuel era ya viejo y Dios le dijo a Samuel, en el capítulo 8:3, escucha la voz del pueblo, porque no es a ti que te está rechazando, sino a mí. Por eso Dios me dijo, cuando me dijo, vamos para la casa de esta persona, y la persona no aceptó, no te preocupes, que no es a ti que te está rechazando, sino a mí. Pero Dios me lo deja ver a mí. Dice, y eso mismo me dice Dios a mí cuando me rechazan y me golpean. Ten paz, porque no es a ti que te hieren, sino a mí. Y Dios le dijo a Samuel, dile a este pueblo rebelde lo que le espera cuando venga el rey que ellos piden. Pero no le creyeron a Samuel y se cumplió todo lo que Dios habló. Por la boca del profeta Samuel, con el mandato del rey Saúl, Dios no miente. En el capítulo 9:17 vemos cómo Dios habla con el profeta. Una persona me decía en esta semana, sierva, tenga cuidado cuando usted dice Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. A ese yo creo que Dios nunca le ha hablado. Pero déjeme decirle que hay más o menos como 30 niños profetizados y solamente a una se le cambió el nombre. Pero los nombres que Dios le dio desde el vientre lo tienen esos muchachos y el sexo lo tienen. Y Dios lo habló por esta boca. Si yo hubiera sido una falsa profeta, yo estuviera muerta. Porque la Biblia dice que el profeta
que habla que no es de parte de Dios, Dios lo mata. Así es que si estoy viva es porque todavía no se me ha en el cielo tildado de falsa. En el capítulo 12, Samuel pidió al pueblo que le juzgara por algo malo que él hubiera hecho. Eso era Samuel despidiéndose contra el pueblo, pero nadie le pudo acusar de nada. Y Samuel le aconsejó que obedecieran al rey que Dios le asignó, pero que adoraran solo a Dios. Yo puedo obedecer a un pastor, someterme a un pastor, pero es cuando Dios me diga, haz lo que el pastor te diga. Pero primero tiene que ser que Dios me diga, haz todo lo que el pastor te ordene. Pero el lugar de Dios yo no se lo doy a un hombre. Y si usted le está dando el lugar de Dios a un hombre, lamentablemente usted está torcido. Me costó escuchar de la boca de alguien, esto no se resuelve con oración y ayuno, y por todas las cosas no hay que venir a orar. Eso significa que este se separó de Dios. Porque la Biblia dice, orar sin cesar. Este vaso que está aquí va en la guagua orando, va caminando por la calle orando, está sentada en la oficina orando, en donde quiera orando. Y cuando me siento en esta silla le digo, Padre, quítame a mí y toma tú mi lugar. En el verso 14, luego el rey Samuel dijo, presentaos ahora ante el Señor para que vuestros ojos vean lo que el Señor hará. Y en el verso 18, Samuel clamó a Dios y Dios envió trueno y lluvia. Y todo el pueblo temió grandemente al Señor, ya que Samuel y el pueblo dijo, ruega a Dios por nosotros para que no muramos, porque ha añadido esto. Hemos pecado al pedir para nosotros un rey. Usted está mirando cómo usted peca cuando usted quita los ojos de Dios y lo pone en un hombre humano. Ahí mimito el ministerio suyo se cayó. Lo puso en la profesión, en el dinero que le entra, en lo que supuestamente usted necesita para pagarle a alguien que usted se buscó, que Dios no le autorizó que lo hiciera, porque usted se ha echado carga arriba, que usted se la ha buscado. Usted no consultó a Dios para echarse esas cargas encima. Por eso ahora está lleno de temor. Samuel le dijo, no temas, aunque han pecado, no apartaré de servir a Dios con todo vuestro corazón, porque el Señor, por causa de su gran nombre, no abandonará a ustedes. Él se ha complacido en hacerlo pueblo suyo, solamente temed y obedecerle de todo corazón. Vamos terminando y dice aquí, sucedió que en el verso 9, cuando Samuel ofreció ofrenda y oro por el pueblo, de nuevo el Señor le respondió, y en el verso 10 vemos que Dios peleó por el pueblo y con gran estruendo. Confundió a todos los filisteos y le dio la victoria a los hombres de Israel en Mizpa. Hermano, tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado porque Dios es real. Dios es fiel. Dios no hace acepción de persona. Hermano, el trabajo de mañana está basado todo en que el Espíritu Santo somos de nosotros, es nuestro juez, nuestro abogado, nuestro maestro. ¿Cuál es el problema aquí? Cuando usted saca y contrita al Espíritu Santo y usted mete el yo de Nabucodonosor en usted, y usted dice, mira lo que yo he hecho con la fuerza de mi gran poder. Ahí mimito se cayó el ministerio. Revísese porque le voy a dar tema, título y propósito antes de terminar. Dice el tema.
dice el tema de hoy, no pierda tu autenticidad. El tema dice, los auténticos, ¿a dónde están? Y el título dice, no pierda tu autenticidad. Todavía estás a tiempo de arrepentirte. ¿Dónde está tu autenticidad? Ya no eres auténtico, te dice Dios. Tema, los auténticos, ¿a dónde están? Hay que buscar una lupa para encontrar los auténticos. Título, no pierda tu autenticidad y el propósito, hacerte entender por qué se caen los ministerios, como vemos hoy en Primera de Samuel. Así como se cayó el ministerio de Elí, Dios le mostró a este vaso cantidades de ministerios que están en el suelo. Y Dios me mueve a los lugares para ponerme frente a frente a la situación, para que yo tenga de qué trabajar. Así es Dios. Como le decía a Ezequiel, vamos allí. Y luego decía a Ezequiel, ¿qué ve? Porque al profeta Dios le muestra. Cara a cara, le pone frente a frente las situaciones. Y mucha gente ve en América que entra a un sitio y dicen, ¿y qué busca esta mujer aquí? Antes de yo entrar a la universidad, oiga, una profeta que no me conocía, ella orando, porque ella se ve que está conectada a Dios, Dios le dijo, traigo una maquinaria muy grande para la UNED, hay que ponerse de rodillas. Y ella le dijo a Dios, ¿de qué me habla? Y le bajó la persona mía. Y cuando ella me vio, me dijo, tengo que hablar con usted antes de irse. Y me dijo, que usted vino aquí porque usted no vino a estudiar teología. Digo, ¿por qué? Dice, porque usted vino aquí a una misión. Ahora bien, ¿cuál es la misión? Pregúntesela a Dios. Así es que Dios mueve al profeta. Lo lleva donde Él quiere, por la voz de Él, por la autoridad de Él, por el mandato de Él. Y el que no se mueva por el mandato de Él está jodido. Que Dios le bendiga, que Dios quite la maleza, le ponga el abono y le eche el agua. Bye, bye.